El origen de la historiografía en la antigüedad. A partir del milenio 3, el surgimiento de las civilizaciones urbanas y literarias en el creciente Egipto y Mesopotamia fue acompañado de la aparición de un relato escrito donde se registraban los mitos, las intervenciones divinas y los hechos humanos seculares del pasado. Se constituyó la literatura histórica como una categoría o género literario y narrativo particular. La escritura permitió superar la fragilidad de la memoria y dejar registro de los hechos. En las culturas mencionadas anteriormente, su función básicamente fue servir como elemento de legitimación y apología del poder real benefactor y también como un sistema de datación temporal en la práctica administrativa. La historiografía griega va a caracterizarse por el enfrentamiento al mito en aras de un relato racionalista, crítico y secular, resultado de la investigación y la averiguación personal por parte del autor. Con ello quedó constituida la historia como una categoría y género literario racionalista y distinto del relato mítico, enfrentado a él en la voluntad de la búsqueda de la verdad. La literatura histórica en la Edad Media. La tradición historiográfica clásica sufrió una ruptura radical con la desintegración política del Imperio Romano en el siglo IV, con el ascenso del cristianismo como religión oficial del Estado. El historiador cristiano entenderá la historia no como una investigación secular, causal y racionalista de los hechos humanos, sino como la contemplación alegórica de la voluntad divina. Esa conexión entre el curso humano y la voluntad divina abrió el ámbito de la historia a la intervención sobrenatural, tanto milagrosa como maléfica, y así quebró el principio clásico de la inminencia causal racionalista del relato histórico. Durante la Edad Media, a tono con el poder temporal e intelectual asumido por la Iglesia, las funciones sociales de la historiografía clásica pasarían a ser cumplidas por una teología. El gran sistematizador de esa teología sería San Agustín. El Renacimiento y la aparición de la crítica histórica. A partir del siglo XIV y durante el siglo XVIII, las transformaciones históricas que dieron origen al Renacimiento en Europa posibilitaron una recuperación gradual de la práctica historiográfica al estilo grecorromano, la expansión de la economía mercantil, la formación de los estados modernos, los grandes descubrimientos geográficos, la invención de la imprenta y la recepción de nuevas obras clásicas contribuyeron a reducir el poder terrenal del papado y a debilitar el control eclesiástico sobre el universo intelectual de Europa. Los humanistas renacentistas descubrieron la cultura clásica en su forma original y entregándose a su estilo de interpretación y traducción, generaron una nueva conciencia histórica. La erudición crítica documental. Por primera vez la crítica documental lograba una verdad histórica, demostrando el carácter fraudulento de unos documentos, es decir, se instituía a los mismos de su condición de reliquia histórica. Jean Mabillon daría un impulso crucial al método histórico crítico. En 1681 publicaría su famosa Red Diplomática, estableciendo las reglas de la disciplina encargada de analizar y verificar y autenticar los documentos históricos y descubrir modificaciones en los mismos. A partir de 1681, la erudición crítica prosiguió su roturación racionalista al material y reliquia histórica, y abrió un camino a la transformación de la historia en una disciplina científica a fines del siglo XVIII. Los efectos de la Ilustración. El final entre ambas tradiciones, literaria y erudita, que daría origen a la historia científica. La principal consecuencia de la Ilustración radica en el surgimiento de distintas ideas que rompieron dogmas y falsas creencias que se tenían en el arte. El surgimiento de la enciclopedia y demás movimientos que buscaron promover la razón y el saber como batuta del progreso humano. La filosofía de la historia ilustrada contribuyó poderosamente a destruir la idea de providencia divina en favor de la idea de progreso inmanente, y de ese modo favoreció el surgimiento de las ciencias históricas. La escuela alemana del siglo XIX. En los primeros años del siglo XIX, Alemania fue escenario del surgimiento de la moderna ciencia de la historia, sobre la base de la tradición histórica literaria y de la erudición documental. Tenía una concepción del tiempo entendido como un proceso causal inmanente, irreversible y racional, y no solamente como una mera sucesión cronológica de acontecimientos.
tenían una concepción de la historia razonada y documentada que suplantó la antigua crónica narrativa y erudita. Desde finales del siglo XVIII, los juristas de la Universidad de Gotinga habían comenzado a reunir y depurar críticamente datos sobre los estados alemanes para redactar su obra de historia. Barton Neuburg fue profesor de la Universidad de Berlín, fue el pionero en el uso del nuevo método histórico crítico. La senda abierta por Neuburg fue recorrida y empleada por Leopold von Ranke. Amplió sus críticas al estudio de la época moderna. Sus historias son muy conocidas, lo que tienen en común sus obras es el primado de la política exterior. Los estados y sus gobernantes son agentes principales del devenir histórico y sus relaciones, conflictos y negociaciones constituían la materia esencial de la investigación histórica. El privilegio otorgado por Ranke a sus discípulos era la investigación en archivos diplomáticos y estatales. Dicha tarea era esencialmente un asunto de orden político y diplomático. Si bien esta institucionalización y profesionalización de la historia fue un fenómeno general en la Europa y en Norteamérica, la expansión del método empirista y documental historicista no dejó de ser paralelo al surgimiento de numerosas escuelas internacionales de la historia. En el caso de la historiografía inglesa o francesa, donde encontramos Nicolai y Michelet, en ambos casos la prédica rankiana del objetivismo y neutralidad no fueron totalmente asumidas y se mantuvo la tesis de la participación de la interpretativa de la construcción del relato histórico. Macaulay es el mayor exponente de la llamada interpretación liberal de la historia, los cuales no se reducen a la historia política y diplomática al modo germano, sino que se entendería a lo largo de que hoy en día llamaríamos historia social y cultural de las mentalidades. En el caso de la popular historia de la Revolución Francesa, Michelet combinó ese entretejimiento con un explícito compromiso republicano. El nacionalismo romántico apreciado en Michelet contribuyó asimismo a fomentar el desarrollo de las historiografías nacionales en casi toda Europa a lo largo del siglo XIX. Las diferentes burguesías europeas fueron creando su propia identidad nacional y divulgando esa doctrina entre los demás grupos sociales. El impacto del marxismo, la segunda mitad del siglo XIX, a la par que se iban constituyendo las diversas escuelas historiográficas nacionales, fue también escenario de la aparición y difusión de la obra del filósofo alemán Karl Marx. El marxismo como cuerpo descrito elaborado por Marx en colaboración con su compatriota Friedrich Engels era una filosofía materialista de implantación política y vocación revolucionaria. En el contexto de la industrialización europea, con su secuela de cambios económicos, migración y desarraigo de masas campesinas, se genera una nueva clase obrera industrial, el proletariado. Marx abordó la crítica de esa transformación estrechado por su formación filosófica. Su análisis crítico fue extendiéndose desde el plano intelectual y político hasta el ámbito de los fundamentos económicos y las consecuencias sociales de la implantación del nuevo orden burgués y capitalista. En dicho proceso de análisis crítico, Marx acabó formulando una filosofía en la historia que denominó como materialismo histórico, el modo de producción de la vida material condicionada en el proceso de la vida social, política e intelectual en general. La doble faceta que se advierte en el propio Marx, que escribe por lo tanto el Manifiesto Comunista y el Capital. No cabe olvidar este dualismo faciente al examinar el desarrollo multiforme y heterogéneo de lo que habría de ser la escuela historiográfica marxista. La influencia de Marx sobre la práctica de la profesión histórica fue mínima durante la segunda mitad del siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique de 1917, el marxismo penetró e influyó con fuerza al gremio profesional de los historiadores. La Escuela Francesa de Anales. La Escuela de los Anales es una corriente historiográfica fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch en 1929, que ha dominado prácticamente toda la historiografía francesa del siglo XX. Su propósito era ofrecer una alternativa a la práctica historiográfica dominante, superando el enfoque político, diplomático y militar. Se basó en la enorme ampliación de los campos de trabajo y en el uso de métodos de investigación tomados de otras disciplinas para comprender y explicar el pasado de cada pueblo.
El verdadero triunfo de la Escuela Historiográfica de Anales solo tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando su modo de entender la práctica y la historia se generalizó en Francia y se exportó a buen número de países europeos y occidentales. La historiografía marxista británica. La historiografía de tradición marxista comenzó una brillante expansión por Gran Bretaña. El hito clave de ese proceso fue la fundación en 1952 de una revista, Past and Present, en plena época de Guerra Fría. Detrás de la empresa estaban un grupo de historiadores de inspiración marxista, el arqueólogo Barry Gordon Childen, el medievalista Ronnie Hilton, el modernista Chris Thornhill, el contemporaneista Eric Hobsbawm, el economista Maurice Dobb, e historiador y profesional de las ciencias sociales. La revista pasó a convertirse en la renovación de los estudios históricos británicos. Sus contribuciones más destacadas se sitúan en el ámbito de la historia social y cultural británica, europea, desde la Edad Media hasta la época contemporánea. El marcado contraste con la Escuela de Anales, sus investigaciones combinaron la aplicación de los métodos disponibles de otras ciencias humanas con el tratamiento de asuntos estructurales tanto como episódicos, restituyendo a la política en un lugar central en la evolución histórica considerada como el plano en la que se resuelven las tensiones y proyectos antagónicos que están latentes en toda sociedad de clase. La cliometría norteamericana. La última de las grandes corrientes de investigación histórica aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo origen en los Estados Unidos. Se trata de la nueva historia económica o cliometría, que se define más por el método utilizado que por el campo o material al que se aplica, ya que se ejerce igualmente en historia económica, social, demográfica, familiar o política. La investigación cliométrica consiste en la utilización exhaustiva de un método cuantitativo en la aplicación de unos modelos teóricos matemáticos explícitos y en el tratamiento informático de las ingentes cantidades de información estadística recogida y elaborada. La fecha de fundación de la cliometría podría ser en 1958, cuando Alfred Conrad y John Meyer publicaron su estudio sobre la economía esclavista en el sur prebélico. Los estudios de tipo cliométrico se han ido expandiendo en todos los campos donde existen las mínimas fuentes estadísticas susceptibles de tratamiento informático.